Buenos días, buenos días. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Bien, qué bueno, gloria a Dios. Pues, ¿qué le parece si aprovechamos el tiempo? Vamos a la palabra del Señor. Pues el domingo pasado iniciamos una serie nueva llamada La Iglesia aquí en la tierra. Y el primer tema que trajimos el domingo pasado, pues fue un tema, ¿verdad?, importante como introducción. Como bien decía, en ese tema está un poco denso, ¿verdad?, mucha información. Pues vamos al segundo tema en este domingo. Quiero estar hablando bajo el tema Identificando la Iglesia de Dios. ¿Cómo se llama el tema? Identificando la Iglesia de Dios. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos agregue de su gracia, ¿sí? Padre, gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites tener en tu presencia, por el tiempo de la alabanza, Señor. Gracias por el tiempo de este domingo que estamos aquí reunidos, Señor, como un cuerpo, como una congregación. Hemos venido, Señor, a adorarte, hemos venido a pedirte, Señor, en oración, pero también hemos venido a recibir tu palabra, Señor. En ese tiempo te pedimos que sea tu Espíritu guiándome, Señor, poniendo palabra de edificación para la vida de cada uno de nosotros que está en necesidad espiritual, pero también física, Señor. Allégate a aquellos que están en dolor, Señor, aquellos que están quebrantados, aquellos que están batallando en el área espiritual, aquellos que están atados al pecado. Ayúdanos a través de tu palabra en este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñeme, si usted es tan amable, a Primera de Timoteo 3. Vamos a leer versículos del 14 hasta el 16. Primera de Timoteo 14 hasta el 16. Una vez más, repito, estaré hablando bajo el tema Identificando la Iglesia del Señor, la Iglesia de Dios en este caso. Algo que muchos cristianos pues no llegan a discernir o entender es o son las herramientas que necesitamos para saber lo que es una iglesia verdadera o una iglesia que no es de Dios, una iglesia que no es una iglesia bíblica o no es verdadera. Y estamos viviendo en tiempos donde la gente es muy movida por los sentimientos, las emociones, por la moda, lo nuevo, los medios sociales. Y desafortunadamente hay cristianos pues que han abrazado este tipo de discernimiento, el cual no es bíblico, para identificar, en este caso, una iglesia de Dios. Y la pregunta que nos hacemos en esta mañana: ¿cómo puedo yo conocer cuando una iglesia es de Dios o es verdadera? Y creo que todos saben que no es porque se llame casa de oración, ¿verdad? O sea, hay tantas iglesias de sana doctrina y la mayoría ni populares son iglesias que mientras más se predica el evangelio, pues más fuera de la pantalla de los medios está. O sea, hay mucha gente que está haciendo la voluntad de Dios. La palabra dice que hay 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal, ¿verdad? Primera Timoteo 3, verso 14, dice, aquí hablando el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Encontraron el texto? ¿Están todos allí? Dice, esto te escribo, le dice a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Y vemos que Pablo era un apóstol y su llamamiento era fundamentar las iglesias, levantar iglesias, pero también supervisarlas. Y si nos preguntamos por medio de qué Pablo, el apóstol Pablo, supervisaba una iglesia, pues no era por su experiencia como hombre, como judío o fariseo, era a través de las Escrituras. Es lo que nos deja el Señor, la Biblia. Entonces usted tiene una Biblia, yo tengo una Biblia, es la misma Biblia, así que no debe haber secretos ni misterios en lo que yo predico y en lo que usted cree. Debe de haber un mutuo acuerdo en lo que se está hablando, ¿sí o no? Por eso es que la palabra se expone para hacerla más clara, no confundir a la gente. Hay predicadores que predican de manera que la gente sale, wow, qué palabrota, pero no entendí nada. Y lo hacen es para que la gente siga dependiendo del hombre y no de su palabra y del Señor. Dice el versículo 15, dice, para que si tardó,
O sea, es decir, si me tomo tiempo en llegar, si no puedo llegar en el tiempo esperado, dice, sepas cómo debes conducirte, y aquí van a ver cómo le llama Pablo a la iglesia local, al edificio, al cuerpo, a la congregación, todo en conjunto. Dice, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Aquí la piedad significa la vida cristiana, la fe cristiana. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, es decir, a los no judíos, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es el misterio de la fe. Pablo le describe al joven pastor Timoteo la iglesia del Señor como columna y baluarte de la verdad. La describe como pilar y sustento fuerte de la verdad. Y la describe como defensa y protección de las verdades de Dios que se encuentran en las Escrituras. Pero la pregunta que se nos queda y que debe surgir en sus corazones es ¿cómo saber cuando la iglesia es verdadera? ¿Cuál es el distintivo de la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo? Fíjense que cuando una iglesia se da a conocer a través del mundo, pues su reputación obviamente ayuda para que la gente llegue en cualquier tipo de área, ¿verdad? Pero la palabra nos enseña que la iglesia del Señor no se identifica por lo popular que es, por lo grande, por lo bonita que o lo bonito que es el edificio. ¿Está usted de acuerdo? Hay muchas iglesias que en su letrero afuera dice Jesucristo es el Señor. La iglesia de los mormones se llama la iglesia de Jesucristo. La iglesia Para de Sufrir, en su letrero dice Jesucristo es el Señor. Hay un sinnúmero de iglesias que se autoproclaman o se autodenominan la iglesia verdadera del Señor. Se dice que solamente en la ciudad de Nueva York hay aproximadamente 6,000 iglesias cristianas. 6,000 aproximadamente. Bastante, ¿no? Hay aproximadamente a través del mundo 45,000 denominaciones cristianas. Entiéndase, diferentes tipos de ramas cristianas. Pero ¿por qué tantas iglesias? Bueno, alguien decía que nada sin valor se falsifica, ¿verdad? Yo nunca he visto que falsifican servilletas, papel sanitario, ¿verdad? Pero el oro, el dinero, las ropas de marca, todo eso sí, la gente busca falsificar. Y mientras más valioso, más falso de eso aparece. Si nos enfocamos solo en las iglesias cristianas, nos daremos cuenta que existen miles de denominaciones cristianas, miles de diferentes creencias que se autodenominan como cristianas. Dentro de todas estas denominaciones, escuche esto que voy a decir, dentro de las denominaciones hay verdaderas, o sea, hay muchas iglesias que difieren a lo mejor con tu punto de vista, son cristianos, son hermanos en la fe. Pero ahí, dentro de esa denominación, de esas denominaciones, existen iglesias falsas. Y hay una mezcolancia de cosas que si no estamos apegados a la palabra, se va a hacer muy difícil discernir cuál es la iglesia del Señor. La palabra denominación se conoce como una rama de la fe cristiana donde existen diferencias entre una iglesia y la otra. Por ejemplo, si dentro de una iglesia cristiana, se llama cristiana, hay desacuerdos o en puntos de vista o convicciones diferentes acerca de cosas secundarias como puede ser la ropa. Ahora, todos sabemos que la palabra nos habla de castidad, prudencia, todo eso. Estoy hablando de un código de vestimenta. ¿A la iglesia hay que ir en corbata, sí o no? Pues no, es una preferencia, es un orden, es algo decorativo, ¿verdad? Es algo respeto. A las bodas, pues no tienes que ir con traje, pero se entiende que una boda es un evento especial y quiere uno dar lo mejor de la ropa que uno tiene. En África la mejor ropa pues no es la corbata, es ¿verdad? Una túnica de colores que son bonitas. Yo así la veo. Mi esposa me dice, mi amor, tú con una de esas te ve bien. Bueno, a mí me gustan las que tienen el cuello asiático así, me gustan. Imagínense que el domingo que viene me ponga una.
Pero se dan cuenta que no hay un código de vestimenta, pero hay iglesias que sí tienen diferencias. Y hay una que dice que falda larga, que falda corta no, que pelo, que barba, que corbata. Y todo eso, pues cada quien tiene su forma de entender eso. Pero son cosas, la entendemos como secundarias. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, incluso los instrumentos de la alabanza. Hay iglesias que no permiten una guitarra eléctrica o un piano, nada eléctrico. Todo es acústica, todo lo que es de viento. Pues es un punto de vista, no hay que pelearse por eso. ¿Usted cree en eso? Y hay gente que se cambia de iglesia por eso. Yo recuerdo que en la iglesia, cuando estábamos en el edificio más allá pequeño, no teníamos un grupo de alabanza y tenemos lo que es la pantalla. La mayoría de ustedes así adoraba al Señor. Y recuerdo que llegó una señora y se consternó de una manera que no se pudo parar de la silla. Estaba así mirando la pantalla y haciendo así, como quien dice, qué aberración. Y le dije, no sé si Antonio, no me acuerdo a quién le dije, cuéntale 15 minutos y se va a ir. Y así. Y el Señor, su esposo, estaba ahí. Gloria a Dios. Y ella, así, pero dura como una piedra. Ahora, no la critico, es su forma de ser. Se paró, no aguantó y se fue en medio de la alabanza. Salió. Y yo saqué la cabecita e iban los ojos así. Y digo yo, wow. Pero eso hace que entre nosotros haya un poco de separación de diferentes puntos de vista. Otra cosa que no sea fundamental, pues obviamente se le puede llamar denominación. Y esto causa que hayan diferentes iglesias cristianas por estas diferencias. Por esta razón es de vital importancia saber cuáles son los elementos esenciales y fundamentales de la verdadera iglesia cristiana para no ser engañados. Porque existe una gran diferencia entre una denominación y una secta. Es muy diferente eso. Se entiende como secta aquellas llamadas iglesias cristianas. Estoy enfocado nada más en la iglesia cristiana. Hay muchas religiones, pero nada más la cristiana voy a hablar. Que se han apartado o se han desviado de los principios fundamentales de la fe cristiana. Ahora le voy a usar un ejemplo muy sencillo. En mi licencia, si usted ve la foto de mi licencia, pues yo no tengo barbas, ¿verdad? No tengo barbas ahí, estoy sin pelos en la cara, sin barbas. Y cuando llego a los lugares a veces la saco y hace tiempo esa foto creo que tiene sus ya unos 15 años, 16, no sé. Y me miro y digo, ay, no se parece a mí ya. Pero a mí nunca me han dicho, cuando me piden mi ID en un lugar, ese no eres tú. Porque lo único que hay diferente en mi cara es que me dejé crecer las barbas, esa es la diferencia. Pero hay una diferencia muy grande cuando al yo sacar mi ID sale la cara de otra persona. Eso es fundamental. Mis barbas son cosas secundarias, yo me la puedo afeitar. Cuando yo le decía a una persona hablando de buscando la verdad, le digo, era con mi hermano de sangre que hablaba. Le digo, ¿qué pasaría si tú te pierdes y ponen letreros en la calle, ¿verdad? Missing, ¿verdad? No se encuentra David Novoa, así se llama mi hermano. Y yo le digo, ¿qué pasa si dicen, él es alto, mide 6'2", se llama David Novoa, ¿verdad? Todo eso, vive en tal calle, el cual yo acierto que así es, pero cuando voy a ver el póster, no es su cara. Luego digo, no, ese no es mi hermano, ese no es él. Al tratar de identificar, algo está fundamentalmente diferente, ¿sí entienden eso? Pero si en el póster mi hermano no tiene una camisa de cuadro que yo normalmente acostumbro a verlo, o una camiseta, y en el póster no la tiene, yo no voy a decir que ese no es él, porque no tiene la misma camiseta que usualmente usa, ¿verdad que no? Eso es secundario. Ahora entiéndase, cuando usted le quita a las doctrinas fundamentales de Cristo, las cosas fundamentales, lo esencial, y lo remueve, ya no es una denominación, ya es una secta. Si tú le agregas a Cristo o le quitas, imagínate que en esa foto de mi hermano él tenga un tercer ojo ahí. Yo digo, se parece, pero mi hermano tiene 2 ojos nada más. Si somos cristianos y tenemos diferencias en asuntos de vestimenta, tipo de música para adorar a Dios, es muy posible que seamos hermanos en Cristo. Y digo es muy posible porque se enreda mucho allí, no puedo decir 100%, ¿verdad? Hay más que analizar. Pero se puede decir somos hermanos en la fe, no vamos a diferir por eso o pelear. Pero cuando alguna llamada iglesia
se aparta de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, como lo es la divinidad de Cristo, la salvación, o Jesucristo, perdón, como el único Dios y Salvador verdadero, la Trinidad, la salvación recibida por gracia y obtenida por la fe, son cosas fundamentales no negociables. O sea, no, si tú me dices que crees que la salvación es por obras, ya tú no eres mi hermano en Cristo. Y eso es lo que pasa. Solo creemos en un solo Dios, creador del universo. ¿Usted cree en eso? Pues usted es mi hermano. Entonces, estos lugares que se autodenominan iglesias, aunque se llamen iglesias cristianas, quedan rotundamente descalificadas como iglesias de Jesucristo. No porque yo lo diga o porque yo sea arrogante. Hoy en día, si tú crees en algo fundamental, tú eres un arrogante. ¿Tú crees que eres el único? Digo, no, yo no soy el único, pero sí creo que hay un solo Dios. Eso no es arrogancia, eso es fe. Esa es mi convicción. Primera de Juan, vamos a leer este texto. Capítulo 4, verso 1. Primera de Juan 4. Fíjense lo que dice el apóstol Juan. En tiempos de los apóstoles, pues se conocía que andaba por allí una doctrina llamada gnosticismo, todavía existe. Los gnósticos, los que creían en esto, no creían que Jesús, es decir, Dios, había venido en carne, de que Jesús era de carne y hueso mientras vino a la tierra. Ellos creían que nada más Dios era una palabra, un conocimiento intelectual, una información más bien, pero que Jesús no había venido en carne. Y la Biblia está llena de Jesús cuando resucita y se le aparece a los... Me llama la atención esto mucho, ¿verdad? Están ellos a la mesa y algunos no creían que había resucitado. Y dice la Biblia que Jesús entró por la puerta cerrada. ¿Sí han leído eso? Y luego le dijo, deme de comer. Tú dices, atravesó la puerta, pero comió. Bueno, y luego está allí la evidencia de Tomás. Tomás, tócame. Tomás gnóstico, tócame. Casi mente, ¿verdad? Y Juan escribe en el capítulo 4 lo siguiente a los cristianos para que tengan cuidado. Amados, no creáis a todo espíritu. La palabra aquí que se usa, no crea a todo espíritu, se está refiriendo a una persona que viene con una creencia. Esa es la idea, porque puede ser un demonio influenciando la mente de alguien, y sabemos que toda inspiración es algo espiritual, por así decirlo. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Ahí en su asiento, hágase usted, ahí en silencio en su corazón, la pregunta: ¿sé yo como cristiano probar, discernir algo que es falso o no? Es una pregunta importante. Sigo leyendo, dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, y lo va a definir ahora, 2 puntos. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, entiéndase, que Dios, el creador del universo, vino en forma de hombre. Esa es la idea sencilla. ¿Qué dice luego? Es de Dios. Ahora, involucra, el cual lo vamos a ver en otros temas, eso de creer que Dios vino encarnado. Ya leímos 1 Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue visto en carne, Dios se manifestó en carne. Pero eso involucra mucho material que lo traeremos en un tema aparte. ¿Qué significa creer que Dios es el Cristo? Que Dios vino encarnado. En Manuel dice la profecía, ¿verdad? Dios con nosotros. Seremos enseñados por Dios, ahí está Jesús. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué dice? No es de Dios. Ahora, fíjense que aquí es el problema, por ejemplo, de la doctrina de los testigos de Jehová, donde ellos no creen que Jesús es divino, que es el único Dios. Ellos creen que Él es un arcángel, que Él es un Dios adicional. Y nosotros no somos politeístas, no creemos en muchos dioses, creemos en un Dios. Ese Dios, creador, se manifestó a nosotros. Ya estudiamos los 3 puntos de cómo Dios, por su santidad, tuvo que venir en carne,
nos tuvo que mandar su palabra escrita y estableció una iglesia local para que todo pecador se acerque a Dios sin que su santidad lo mate. Por eso expliqué eso. Entonces ese Dios que creó todo, por el cual tú respiras, existe, te sustentas en su poder, por su palabra, ese Dios, aunque no creas en él, ese es el Dios que vino a morir en una cruz. Lo profetizó Isaías, será llamado Príncipe de paz, Dios fuerte, Padre nuestro, etcétera, etcétera. Jesucristo es el Señor, ese es el Dios al que adoramos. Dice, el que no confiesa que Jesús ha venido en carne, que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Miren, la palabra espíritu también se entiende como el pensamiento o la sabiduría maligna que influencia a la gente. Porque usted no ve los espíritus, ¿verdad que no? Aunque alguno puede verlo. Algunos tienen discernimiento de espíritus y lo pueden ver. No todos, es un don. Pero humanamente no podemos ver los espíritus. Y la influencia espiritual es a través de nuestra mente, pensamientos plantados. Ya estudiamos eso. El enemigo, los demonios te plantan pensamientos. Dice, el cual vosotros habéis oído que viene, el anticristo, el espíritu anticristo, y ahora está en el mundo. La iglesia de Jesucristo debe tener la marca de Cristo y no del mundo. La iglesia de Cristo debe tener ¿qué? La marca de Cristo y no del mundo. Hoy, mis hermanos, el modelo de iglesia es, éntrate en el YouTube, búscate una mega iglesia, esa que tienen miles de miembros, e imita todo su proceder. Todo lo que ellos hacen, hazlo para que tú también seas una mega iglesia. La mega iglesia tiene humo, vamos a poner humo para que la gente venga. La mega iglesia tiene no sé qué. No estoy diciendo que las megas iglesias son malas. Hay muchas que sí son buenas, predican la palabra. Estoy hablando de imitarlas como un modelo de que esa es la iglesia del Señor. O usarla como un ejemplo, o un paradigma, o como dije, un modelo para imitar. Porque como ellos son muchos, entonces significa que esa es la iglesia. Porque la evidencia de que Dios está en la iglesia es la cantidad. ¿Así es? No, ¿será? Pues la palabra dice que Jesús le seguía una gran multitud. Y Jesús dice que no se confiaba en el corazón del hombre porque él sabía lo que había dentro. Entonces no es la cantidad que afirma cuando algo es verdadero. Escuche eso, hermanos. La verdad, aunque el mundo entero esté de desacuerdo, es verdad. Y una mentira, aunque el mundo entero la crea, es mentira. ¿Sí entienden eso? Y eso debe llevarnos a una dependencia plena en la palabra, no en la multitud, en la mayoría, en el grupo, no. Es importante que tengamos una fe personal, porque el día que venga la persecución estaremos como los discípulos solos, estaremos aparte, solos. No habrá quien te anime si hay una persecución, si la experimentamos, no sabemos. Pero puede haber otro extremo peligroso, puede haber otro extremo. ¿Cuál es? No, pastor, yo busco la sana doctrina. Por la sana doctrina, así es como yo sé que una iglesia, pues es el Señor. Y sí, mis hermanos, la sana doctrina debe ser uno de los distintivos de la verdadera iglesia del Señor. Pero yo me hago una pregunta y quiero que usted también se la haga. ¿Por qué si miles de personas, como se está viendo en esos tiempos, están moviendo a iglesias de sana doctrina, por qué muchos no están sanos en la fe? Porque el problema de antes era que mi iglesia era una falsa, el pastor era un mentiroso, ladrón, adúltero, no predica. Ok, te movió el Señor y ahora ¿cuál es el problema? Es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Por qué muchos, si están en sana doctrina, no son sanos en la fe o no están? Fíjese que la palabra sana doctrina está muy de moda en las iglesias. Es una palabra ahora de moda, sana doctrina. Y irónicamente muchos cristianos ni saben lo que significa sana doctrina. Escuchan a los pastores de renombre que predican sana doctrina repetir esa palabra y dicen, yo quiero sana doctrina. ¿Verdad? La palabra sana doctrina, vamos a ver un ejemplo en 1 Timoteo 6. Fíjense lo que dice Pablo. 1 Timoteo 6.
Aquí Pablo, dándole instrucciones a Timoteo, le dice en 1 Timoteo 6, verso 3, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y luego agrega, y a la doctrina, escuche lo que va a decir, que es conforme a la piedad. ¿Qué significa eso? Miren, el peligro surge porque muchos predicadores usan la Biblia, abren la Biblia y dicen primera de esto, segunda de Salmos, tercera de Génesis, o sea, te abren la Biblia. Y tú ves que abre la Biblia y te dice, vamos a tal verso, pero no todo cristiano tiene el discernimiento o a lo mejor el entendimiento de si está predicándole de manera sana. Miren, esto que Pablo dice, sanas palabras, la doctrina que es conforme a la piedad, se está refiriendo a que la enseñanza bíblica que se expone tiene que tener un sentido de dirección y propósito en los creyentes. ¿Cuál? Sanar, transformar, formar el carácter, amar más a Cristo, odiar el pecado, alejarnos del mundo en el sentido de su sistema, etcétera. Eso tiene que producir. Y por eso es importante que la palabra predicada tiene que enfrentar el pecado, confrontarlo, mejor dicho. Pero tiene que estimularnos a la santidad, al perdón, al servicio, todo lo que es conforme a la piedad. Anoche puse por unos minutos un predicador en un lugar que estaba lleno de gente. Mi esposa no estaba ni mirando, pero nada más lo que decía mi esposa hacía, ay no, quita eso. Y a veces lo miro para ver en qué están algunos. Y decía él, porque el Señor me muestra que las pedradas que te dieron detrás te la va a convertir en bendición. Y que no sé qué, yo decía, ni siquiera por cortesía, abre la Biblia ya, ni por cortesía, ni para disimular ya. Y la gente sale emocionada, contenta, brincando en un pie, pero siguen igual que como entraron. Y salieron con motivación, salieron con una esperanza, pero totalmente falsa. Dice Pablo, está envanecido el que predica otra cosa. Nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias. Fíjense lo que produce esto, porque yo le voy a poner un ejemplo sencillo. Si yo escojo a uno de ustedes y le predico que Dios te va a bendecir y te va a hacer rico y te va a dar y te va a dar, pero no le predico a los demás, ¿qué va a suceder? Pues va a crear una envidia en el otro. Y si esa persona a quien le profetizaron no tiene un buen testimonio, el que sí lo tiene va a decir, Señor, entonces ¿para qué me guardo? Si tú a él lo bendices y a mí no. Es que esa no es la bendición. Pero hay iglesias que dañan a la gente con todo esto. Dice el texto, se llenan de envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. La palabra sano, que se usa para sanas palabras o sana doctrina, sencillamente significa algo saludable, pero en sentido espiritual, saludable. Quiere decir que cuando alguno predica o enseña la palabra de Dios y el oyente la recibe con fe, es necesario oír con fe, entonces habrá resultados de sanidad del alma, cambio de corazón y cambio de carácter. Sí o sí habrá cambios. La palabra de Dios en un corazón de fe produce frutos sí o sí. Si la palabra es verdadera, debe producir fruto. Debe producir fruto. Una iglesia que se autoproclama ser iglesia del Señor debe tener este distintivo de sana enseñanza. La doctrina que es conforme a la piedad, la doctrina que confronta el pecado, pero que a la misma vez lleva al pecador al arrepentimiento para sanar el corazón. Esa es la idea. No estamos ahí con el pecado para hacerlos sentir mal y peores de los que son. No, es sacar la evidencia del pecado con el fin de arrepentimiento para que el Espíritu venga y nos sane. Esa es la idea final. ¿Cuántos quieren eso? Existe una verdad, mis hermanos, que muchos cristianos y muchas personas, incluso no creyentes, ignoran. Eso es importante lo que voy a decir. Espero que usted guarde esto en su corazón. Y es que cuando Dios nos creó, puso algo en nosotros, Dios lo puso allí. O sea, no es que usted lo aprendió, usted lo pidió, no, Dios lo puso allí. Y entre seres humanos tenemos eso en común, creyentes y no creyentes. ¿Qué
¿Qué es eso que todos tenemos en común? La necesidad de adorar. Todos por naturaleza somos adoradores. Todo ser humano es un adorador. Bueno, algunos le llaman así a los que cantan en la alabanza, ¿verdad? Pero aquí nos damos cuenta al entender esto, que el problema no radica en que si algunos adoran y otros no. El problema radica en a qué Dios estamos adorando. Ese es el problema. Todo el mundo sabe adorar porque es algo innato, es algo que está de manera implícita en cada persona. La adoración nadie la aprende en el sentido de adorar. La Biblia nos enseña a adorar correctamente, pero todos adoran algo o alguien. Por ejemplo, nosotros le cambiamos a veces la palabra a esa definición de adoración. Por ejemplo, a mí me gusta algún deporte, ¿verdad? Y hay un jugador. Y yo digo, wow, me gustaría ser como ese jugador. Esa palabra, esa expresión, me gustaría ser como ese jugador, tiene dos sentidos. Uno puede ser, me gustaría jugar bien como él. Me gustaría, ¿verdad?, jugar ese deporte bien como lo juega él. Eso está bien, eso es una buena motivación. Es un buen ejemplo. Pero la idolatría, que es el otro extremo, es cuando yo digo, yo quiero ser como él, tener su dinero, me voy a recortar como él, voy a caminar como él, voy a vivir como él. Eso es idolatría. Voy a llenar toda mi casa de sus pósters. Cuando lo vea que me dé una firma me voy a desmayar. Eso es idolatría, mis hermanos. No diciendo que un autógrafo es pecado. Estoy hablando del nivel de entrega, confianza y dependencia en ese ídolo que alguno puede tener. Y podemos adorar, ya lo he dicho, el teléfono, la comida, el dinero, todo. Todo lo que tiene tu corazón es adoración, o más bien idolatría si no es a Dios. El Evangelio, mis hermanos, hago esta pregunta para que usted corrija esta idea. ¿Sabía usted que el Evangelio, escuche eso que voy a decir también, el Evangelio no se anuncia para que la gente sepa que Dios existe? ¿Sí sabía eso? O sea, no predicamos el Evangelio para dejarle saber a la gente que hay un Dios. El Evangelio se predica para enseñarles al Dios verdadero. Esa es la idea. El Evangelio se predica para que la gente conozca al Dios verdadero y abandonen a sus dioses falsos que dicen creer. Por ejemplo, Juan 17, verso 3, miren lo que dice. Acompáñenme ya para que usted lo lea. Fíjense lo que dice Jesús antes de descender a su trono. Juan 17, verso 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pues este texto nos dice que el Evangelio viene a la vida de las personas para que conozcan al Dios. Y una vez hice un comentario y algunos se me acercaron y estaban en desacuerdo. Y yo entiendo porque es un comentario un poco que si no lo analizas bien pues se entiende raro. Y yo dije, todo el mundo anda buscando a Dios, todo ser humano. El problema es que nuestra ceguera y muerte espiritual no nos permite saber cuál es ese Dios verdadero, dónde encontrarlo y cómo vivir para Él. El Evangelio viene para corregir eso. La adoración existe en todo ser humano. Si no, usted es un viajecito por las tribus por allá y le va a preguntar a ellos, ese que hizo esa estatua y la pintó de colores y se le postró, ¿quién te enseñó a hacer eso? ¿Quién te enseñó? Es natural. Por eso es que si usted y yo no nos apegamos a las Sagradas Escrituras, si no confiamos en la palabra, mis hermanos, seremos engañados. Nuestra ignorancia bíblica permitirá que cualquier hombre haga iglesia según sus criterios personales y no según Dios. Ese es el peligro que corremos. Acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 17. Vamos a ver un ejemplo aquí con Pablo en Atenas. Hechos 17, versículo 16. Aquí va Pablo
como misioneros o en esos lugares llevando el evangelio para salvación. Pero usted, si lee el libro de los Hechos, pues se va a encontrar que todo el mundo tenía un Dios, verdadero o falso. La diosa Diana, la diosa Artemis, Moloch, Ramsén, todos los dioses que usted se puede imaginar, todo el mundo adora. Hoy tenemos dioses modernos, que no nos postramos literalmente de pecho al suelo, de rodilla, pero el hecho de que usted, acuérdense que adoración es poner toda mi confianza, todo mi tiempo, todo mi esfuerzo en algo para recibir una cosa. Esa es la idea. Dice Hechos 17, verso 16. Dice, mientras Pablo esperaba en Atenas, estaba esperando a Silas y a Timoteo. Dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. La palabra enardecer, se enardecía, es angustiarse. Es un dolor profundo al ver las personas adorando a un Dios falso. Dice el verso 21, más abajo, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir y en oír algo nuevo. Algo que yo le digo a la iglesia, algo sumamente importante es, la verdad no es nueva y la verdad nunca se va a tornar nueva. Entiéndase, la verdad ha sido, existe y existirá para siempre. Para los que no la conocen, puede ser algo nuevo. Cuando Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, no era nuevo, pero sí lo era para el que no lo conocía. Y era como que estaban viviendo como si no conocieran los mandamientos de Dios. Y esa expresión de Jesús, un mandamiento nuevo os doy, es, ustedes se olvidaron del mandamiento, se lo voy a dar como si fuera la primera vez. Pero la verdad ha existido siempre. Y cuando un cristiano es movido por lo nuevo, por la novedad, pues las verdades de Dios ahí están plasmadas, no cambian. No es algo que viene de moda y se va. Es la misma verdad de siempre, es lo mismo que estamos leyendo. Dice el verso 22 para continuar, dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, una pequeña tarima, plataforma de cemento, donde se ponían los que enseñaban y predicaban, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, que decía, al Dios no conocido, es decir, de muchos dioses, de muchos altares, había uno que a veces podemos entenderlo como por si acaso se nos queda alguno. O yo lo percibo como cuando la conciencia te dice, no estoy seguro si ese es Dios, no sé si es Zeus, si es Aristóteles, como que tengo dudas, pero por si falta uno, pues la conciencia siempre responde a Dios. Y no hay culpa cuando yo adoro al Dios verdadero, hay paz, ¿sí o no? Es posible que sea eso, no lo sé. Dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, ahora quiero que noten esto, ¿estaban adorando al Dios desconocido, sí o no? ¿Vino Pablo a enseñarles que adoren o a corregirles su adoración? Es importante eso, ¿verdad? Dice, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Por eso usted ve que en el Antiguo Testamento todo lo que era una figura, imagen, eran medios para llegar a Dios. No era para que la gente lo adorara. En un momento el arca se la llevaron pensando que el arca tenía un poder. Y no, el arca era simbólico, representativo. ¿Quién de nosotros al buscar una dirección nos quedamos en el letrero? Vas buscando y dice, ¿dónde queda la calle tal? Y el letrero dice, la calle tal. Y luego llegas al letrero, ¿quién se queda en el letrero? Nadie, sino que sigues la dirección que está apuntando el letrero. Pues Cristo cuando viene dice, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento apuntaba a mí, pero muchos se quedaron en las señales. Y llega Cristo,
llegó el destino de esa señal y no lo reconocieron. Bueno, aquí Pablo le sigue diciendo, verso 29, siendo pues linaje de Dios, aquí la idea de linaje es creación de Dios, hombres mortales, creados por Dios, dice, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Ahora yo quiero que usted piense en lo siguiente. Si ningún hombre puede encontrar a Dios, ni mucho menos imaginárselo, ¿cuál sería el único medio de conocer a Dios? La respuesta es muy sencilla. Si Dios se revela a nosotros, si Él quiere revelarse, si Él viene, y dice la palabra que Él envió a su Hijo, la imagen exacta del Dios invisible. Eso dice Colosenses. Dice luego, verso 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, de esta idolatría, de que una piedra muda, una estatua no tiene poder, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de su idolatría, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, entiéndase Jesucristo, a quien designó, dando fe a todos, entiéndase testimonio por el Evangelio, con haberle levantado de los muertos. Bueno, aquí mis hermanos podemos ver la tendencia humana. Todos adoramos, pero no todos adoramos al Dios de la creación. ¿Cuáles eran las características de estos atenienses? Pregunto. Bueno, vamos a ver por lo menos tres. Número uno, eran idólatras. Eran idólatras. En el verso 16 dice que Pablo se enardecía, es decir, Pablo se angustiaba por dentro al ver la idolatría de los atenienses. La angustia de Pablo, mis hermanos, nacía del celo del Espíritu de Dios. A Dios le duele cuando alguien peca. A Dios le duele cuando alguno idolatra a otro o adora a otro Dios que no sea Él. La palabra idolatría sencillamente significa dar culto a otro Dios o rendir nuestro tiempo y esfuerzo por algo creado por Dios. Esa es la idea. Otra característica de los atenienses es que eran volubles. ¿Qué significa esto? Voluble es una persona que cambia de opinión, convicción o idea muy fácilmente. Es alguien sin fundamento, alguien que tiene doble ánimo, sin certeza de lo que en verdad cree. Eso significa ser voluble, sentido espiritual. Los atenienses solo estaban interesados por algo nuevo. Muchos cristianos tienen la tendencia y la inclinación de dejarse llevar por lo nuevo. Somos movidos por lo nuevo, las modas, los dichos, todo lo que se ve en los medios sociales, pues es nuevo. Y por eso desde donde viene la adicción de lo que hemos estudiado, del scroll down, de meterse en una página y darle hasta más no poder. A veces no podemos parar. ¿Alguien aquí le pasa eso? Que de repente está en la página y dice, ay, a mí me ha pasado. Y estoy ahí y digo, ya, la última, ya una más ya. Y luego hago así, lo cierro y tiro el teléfono y me voy corriendo. Porque es adictivo. Es adictivo. Otra característica de los atenienses era su ceguera espiritual. En el verso 23, Pablo nos dice que estos atenienses adoraban todo tipo de dioses falsos. Estaban prácticamente tirándole a todo a ver a qué le pegaban. Incluso tenían, para que no se le quedara, al Dios desconocido, ¿verdad? Pues fíjense que no sé si a usted le ha tocado, a lo mejor en la gasolinera o en una tienda donde venden grocery store, una bodega, o no sé cómo usted le llama, pero donde hay la lotería, ¿verdad? Y llega especialmente un hispano, y usted está con su jugo o agüita en la mano, que quiere pagar, pero está comprando números de la lotería. Y está la persona, dice, póngale 5 al 20 y 20 al 5, 3 al 9 y 9 al 3, 30 del 24, dice el bodeguero, decimos, dice, dijo 41, ese también, por si acaso. ¿Alguien ha experimentado eso? O sea, vino de su casa con una lista de números para jugar y por equivocación vio un zapato con un número, no, ese tampoco, el 33 del 21 también, y del 21 al 30, o sea, así vive la gente, tirándole al aire a ver si le pega. Y a veces me quedo atrás ahí y digo,
Wow, qué se siente tener la esperanza puesta en una lotería? A ver si sale. Voy a gastar $500,000, me voy a sacar 350 y lo voy a celebrar con mi cheque, ¿verdad? Algunos que dicen ganarse la lotería, lo que han hecho es devolverle su dinero. Los atenienses estaban bajo la ceguera espiritual que no les permitía ver a Dios. ¿Por qué no? Porque nadie puede ver a Dios, nadie puede encontrar a Dios sin que Dios primero venga a nuestra vida. Eso a mí me da mucho temor porque es una oportunidad cuando Dios viene a tu vida. Es una oportunidad. Dios viene a ti. Tú no lo buscas, Él te vino a buscar. ¿Usted se imagina que a quien tú le debes te anda buscando porque ya está paga a tu deuda? Cuando salimos de la iglesia acá, pues un principio que Dios nos enseña es a ser íntegros como iglesia. Al salir de la iglesia, pues salimos debiendo renta porque las oficinas en la pandemia se cerraron. No había forma de llegar. Y llamaba a la muchacha, a la secretaria, le mandaba correos y me dice ella que el landlord le dice que jamás había visto a nadie persiguiéndolos a ellos para pagarle una deuda. Ahora, algo le digo, yo lo veo normal eso, yo no lo veo como un logro de campeón, ¿sí o no? Eso es el mínimo que debemos hacer. Bueno, aquí nos damos cuenta, mis hermanos, de algo. El Señor tiene que venir a nosotros para conocerlo. Y cuando Él viene es una oportunidad. Cada vez que se predica el Evangelio es una oportunidad del Señor viniendo a tu vida. Y te dice, ¿vienes o te quedas? Así como Jesús. Y algunos dicen, no, mañana, pasado, el año que viene, cuando yo termine de vivir mi vida. La iglesia, mis hermanos, fue establecida por Dios como un punto de encuentro, pero no tenemos duda de que Dios se le puede aparecer a la gente como Él quiere. Nosotros obedecemos como iglesia. Yo conozco testimonio de gente que se soñó. Mi esposa, cuando no conocía al Señor, pues se soñó con la persecución y el rapto. Y eso nos dio temor y creemos que Dios así nos comenzó a llamar por vía de ella. Yo creo en sueños. O sea, no creo que todos los sueños son verdad, pero Dios te habla a través de sueños. De visión, un sentir, una culpa, como dice que Cornelio tenía, ¿verdad? Una conciencia sensible porque respondía a ese Dios. Él decía, yo sé que hay un Dios y le voy a rendir obediencia y pleitesía y limosna. Pero Cornelio no conocía al Dios verdadero. Ahora, el corazón de Cornelio estaba correcto y por eso Dios vino a su casa. Porque él estaba buscando a ese Dios y él a lo mejor decía, Dios, revélate, no te conozco, pero te quiero conocer. Y mandó a Pedro y toda su casa recibió el Espíritu Santo. Bueno, ese Dios al que decimos creer, ese Señor a quien le servimos y entregamos nuestra vida, es el que te dice a ti y a mí, congrégate. Congrégate. No es el pastor que te exige que te congregues, no son los líderes de una iglesia en particular, no, es Dios en su palabra que nos da su mandamiento, hay que congregarse. Y a muchos que los escucho por la pandemia me dicen, pastor, antes de la cuarentena por la pandemia, yo pensaba que congregarse era algo que lo hacía nada más porque tengo que hacerlo. Y me dice esta persona, pero como nunca lo he entendido, la necesidad que tengo de congregarme. ¿Cuántos sintieron eso? De congregarse de manera presencial. Bueno, usted nada más piensa en sus familiares. ¿Ustedes se conforman con ver a sus seres queridos de lejos, por teléfono, por Face? ¿Cuántos quieren estar con ellos? Bueno, la iglesia si ama a Cristo, pues se ama el uno al otro. Y si amamos a Cristo, pues nos extrañamos, o debemos por lo menos. Hebreos 10, verso 19, vamos a continuar. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, entiéndase la presencia de Dios, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Fíjense, Jesucristo abrió el camino para que todos tengamos acceso a la presencia de Dios. Dice, a través de su carne, o sea, por su sacrificio ahora podemos acercarnos a Dios. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Entiéndase, reconociendo que somos pecadores. Dice, en plena certidumbre de fe, confiados en el sacrificio significa.
purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La obediencia a la palabra purifica el corazón. Dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y luego dice, y considerémonos, ¿qué significa eso? Pues habla de mirar de cerca al prójimo que tienes al lado para suplir su necesidad espiritual. De repente hay algo donde puedes percibir el ánimo o el estado de ánimo de algunas personas, en su cara, en su rostro. Le preguntas, ¿estás bien? Y lo haces con el sentido de ayudar, de orar por esa persona, de darle la mano, de abrazarlo, hacer algo. Porque para eso estamos como creyentes, para asistir, ayudar, orar, suplir la necesidad. Pero, ¿cómo puedes hacer eso por teléfono? Yo recuerdo que cuando yo llamaba a los hermanos en el tiempo de la pandemia, pues yo escuchaba, todo el mundo me dice, no, estamos bien, pastor. Todo el mundo me decía que estaba bien. Sin embargo, la iglesia en su mayoría estaba llena de terror, de miedo, de incertidumbre. Y casi nadie me dijo, pastor, de verdad que estamos con temor. No, todos tenemos esa pechera, entiendas, ese escudo, coraza de orgullo. No, yo estoy bien, yo no necesito nada. Y no era así. Había muchos que estaban mal y me di cuenta por su conversación. Todo lo que hablaban era pesimismo, negativismo, y qué va a pasar, y que el presidente Trump, y que la pandemia, y que la inyección, todo era eso. Yo no escuchaba a nadie, Dios ha sido fiel. Bueno, sí algunos, pero pocos. Dios ha sido bueno, el Señor proveerá, el Señor viene pronto. Muy pocos hablaban así. Yo decía, ¿cómo es que cuando los llamo me dice que están bien, pero los veo mal? Bueno, es cuando nos congregamos que podemos tener contacto físico, ver sus rostros y preguntarles, ¿necesitas algo? ¿Puedo orar por ti? ¿Te puedo dar un abrazo? ¿Te puedo levantar? ¿Necesitas algo? Es en la congregación. No estoy hablando del edificio, estoy hablando en la reunión, en la congregación de los hermanos en Cristo. ¿Están aquí? Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y luego dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, es decir, a medida que llega el fin hay que congregarse más, tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Hay un efecto, mis hermanos, de soplo lento en el corazón de los que dejan de congregarse. Así como Jesús dijo en Mateo 24:12, al multiplicarse la maldad, el corazón de muchos se va a enfriar. Ayer me preguntaba Raymond un dicho que se usa mucho en inglés, que me pregunta Raymond, pastor, ¿usted ha escuchado cuando alguien dice, ¿cómo se puede cocinar un sapo sin que se salga de la olla? ¿Alguien sabe cómo? Pues se comienza con agua fría y la temperatura va subiendo al punto que el sapo se va adaptando a la temperatura y no se da cuenta que se está calentando, hasta que el calentón lo mata, pero no se da cuenta. Así funciona la frialdad en el corazón, mis hermanos. Dejas de hacer. Acuérdense que la práctica cristiana nos ayuda a permanecer en fuego, conectados, unidos a Cristo. Comienzo con, antes leía mi Biblia, ya no. Antes oraba, ya no. Antes me congregaba, ya no. Y poco a poco hay más del mundo en mí que de Cristo en mí. Y ahora decimos, ya no vivo yo, vive el mundo en mí. ¿Cómo se enfrían, mis hermanos? Alejándose poco a poco de la hoguera. La iglesia es como una hoguera donde cada creyente unido forman una hoguera en conjunto. La hoguera encendida, todos encendidos colectiva e individualmente. O sea, yo necesito estar unido al cuerpo de Cristo para estar encendido. O sea, yo si fuera un cristiano solo, pues no soy cristiano. Porque Dios te liberta de tu pecado, no es nada más para que estés limpio. Dios nos hace libre de pecado para que podamos servir con un corazón puro, generoso, diligente, etcétera. Hay un propósito. ¿Están conmigo? La iglesia tiene, mis hermanos, un arquitecto, tiene un constructor, tiene quien la dirija y tiene quien la sustenta. Se llama Jesucristo. ¿Cómo sabemos cuál es la verdadera iglesia del Señor? Sigo preguntando. Pues debemos entender que algo no es genuino, original o auténtico porque sencillamente alguien lo declara o lo anuncia. Todos sabemos que el oro no es oro porque alguien lo llama oro. Hay un dicho que dice, todo lo que brilla no es oro.
Cada cosa debe tener una evidencia, un fruto. Se conoce que algo es genuino por lo que produce o lo que no produce. Fíjense que hace unos días, hablando con un familiar muy cercano, comenzamos a hablar de muchos temas y pues como cristianos aprovechamos todo para predicarle el evangelio. Y caemos en el tema del Señor y la religión y todo eso, y me dice esta persona, que es un familiar cercano, me dice, no, es que fulano, un familiar de él, va a la iglesia, ¿verdad? Esta persona va a la iglesia y me invita cada rato. Y me dice, pero yo jamás iría a esa iglesia. Y le digo, ¿por qué no? Me dice, porque esta persona es un mentiroso, se divorcia así como se cambia de zapato y está en una discapacidad médica donde nada más puede tener un trabajo y tiene 3. Y dice, no predica lo que vive y quiere que yo vaya a su iglesia. Y luego me dice, pero lo más grande es lo que me dice después. Me dice, si tú vienes a mi iglesia, vas a tener el privilegio de estacionamiento gratis, gimnasio, cancha de deportes y posiblemente te hagan miembro y vas a tener más privilegios. Ahora bien, si la iglesia, porque a veces los cristianos no interpretan bien su iglesia, si la iglesia se maneja así, pregunto, ¿es una iglesia de Jesucristo? Pregunto, ¿esta persona que está, entiéndase entre comillas, evangelizando a esta persona, es cristiana? Pues ahí es donde identificamos que la iglesia no se estableció en la tierra por eso. Yo me reía porque, bueno, ¿cuántos viven en Manhattan? Bueno, ya en el Bronx igual, o sea, el estacionamiento aquí, duras 1 hora buscando estacionamiento. En Queens ni se diga. Y me dice la persona me dice, pues yo entiendo, yo quiero un estacionamiento, especialmente que acabo de comprar mi carro nuevo. Es un privilegio tener estacionamiento en ese sentido, pero ¿en verdad vamos a traer a la gente a la iglesia así, manipulada? Nada más por llenar la iglesia. No. Una cosa es la apariencia del miembro de una iglesia y la apariencia del edificio de la iglesia, y otra cosa es cómo se rige la iglesia y cómo viven los congregantes. Así es como discernimos. Mateo 7, versículo 15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego dice, por sus frutos los conoceréis. Mi presidente, o el presidente de mi país, quise decir, de los años 90, 80, ¿verdad? Se llamaba Joaquín Balaguer. Él estaba liderando el país como presidente ciego, no veía nada. Y alguien le preguntó, le dijo, señor presidente, ¿y cómo sabe usted en su anillo los que los engañan, los que le dicen una cosa y hacen otra? Y él dijo, por sus frutos los conoceréis. Y era ciego él. Y tenía su poco de sabiduría, ¿verdad? El presidente. Pues así, mis hermanos, la iglesia, pues hay tantas que muchos me han preguntado, ¿y cómo yo sé que tú eres el de la verdad? Y no soy yo el de la verdad, es Jesucristo. Y mi iglesia no es la única, por eso yo no predico casa de oración, yo predico a Cristo. Ahora, si me dicen, es que no sé dónde congregarme, yo le digo, bienvenido. Aquí puedes venir hasta que Dios te diga dónde te quiere. Dice, ¿acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y luego dice el 18, no puede, ya conmigo, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Vamos a terminar con 1 Corintios 3, versículo 10. Y con este texto concluimos. El apóstol Pablo, como bien decía anteriormente, era apóstol, fundaba iglesias. Y en la manera que Pablo iniciaba una iglesia, pues obviamente era bajo la predicación de Cristo, de que los que iban a comenzar como iglesia, pues deberían de tener su fe puesta en el Señor.
Muchas veces Pablo le dijo a los corintios: yo trato de no mostrar mucho mi destreza personal, para que vuestra fe esté fundada en el poder de Dios y no en mis palabras, decía él, para que esté fundada en Cristo. Entonces la iglesia necesita estar fundada en Cristo, y el creyente necesita estar fundado en el Señor, porque es el Señor quien salva, no es la iglesia. Es el Señor quien redime, no es el pastor. Es la palabra que cambia, no son las filosofías o motivaciones de hombres. Y Pablo aquí a la iglesia de los Corintios le da una instrucción para que tengan cuidado en lo que van a trabajar o edificar. Le dice en el verso 10, 1 Corintios 3. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Pablo comienza hablando de dónde viene su capacidad para fundar iglesias, instruirla, supervisarla. Y ahí lo dice: por la gracia de Dios. Dice: yo como perito arquitecto, o mejor dicho, como un experto en arquitectura de iglesias, dice, puse el fundamento. Ahora, una iglesia no comienza con el fundamento de cemento y varillas, ¿verdad que no? No, el fundamento, ¿quién es? Cristo. Y ya luego la iglesia crece y necesita un edificio, pues eso es otra cosa, esa es la organización, ya hablamos de eso. Pero el organismo vivo, quien lo fundamenta, es Cristo. Dice: y otro edifica encima. Dice Pablo: yo puse el fundamento y otro edifica. Pablo se está dirigiendo a elementos que luego lo va a conectar con las cosas espirituales. Dice: otro edifica encima. Pastores edifican encima del fundamento, encargados, creyentes, como individuos, servidores, etc. Dice: pero cada uno mire cómo sobre edifica. Cada uno mire cómo sobre edifica. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, aquí va a usar elementos, algunos flamables que se consumen con el fuego y otros que se embellecen con el fuego. Y usa la palabra fuego como algo que prueba algo para ver si es genuino, auténtico o no. Esa es la idea. Dice: oro, plata, piedras preciosas. Y luego dice: madera, heno y hojarasca. Ahí está elementos de madera y elementos de piedras preciosas, como lo es el oro, la plata, etc. Dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, será evidente. Lo que hagamos, pues obviamente se va a manifestar cuando venga la prueba. Dice: porque el día la declarará, es decir, el día que Dios juzgue todo, pues por el fuego será revelada. Esta palabra, por el fuego será revelada, es de la única manera que tu fe y la mía es probada. Por ejemplo, si el Señor bendice a alguien en el sentido material y le da un trabajo que gana mucho dinero, le pregunta a esa persona: ¿cómo está tu fe? Dice: pastor, como nunca. Gloria a Dios, fiel al Señor, a su nombre gloria. Pero si le llega una enfermedad, si le llega un ataque, si alguien le ofende o lo persiguen, le preguntas: ¿cómo está tu fe? Muchos te van a decir: ahí voy, pastor, ahí voy. ¿Por qué? Porque la fe no se prueba cuando recibimos cosas materiales. La fe se prueba en cómo tú respondes al dolor en tu carne. Ahí es donde tú sabes si amas a Dios o no. Si tú como cristiano dices que cuando me llegó esto me alejé de Dios, pues tu fe está muy débil. Quizás ni fe tengas. Dice más adelante: y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno, usted imagínese en su mente quemando pajas de madera o el oro, ¿cuál es el efecto final? Dice: si alguno permanece, repito el 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirás recompensa, serás aprobado en lo que hiciste para Dios. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Esta persona que menciona Pablo, que va a perder por así decir, va a ser desaprobado en lo que hizo, pero será salvo, se está refiriendo a un cristiano de buenas motivaciones, que ama a Dios, que trató de hacer la voluntad de Dios, pero en su manera. ¿Sí me doy a entender? No es alguien que odia a Dios, no es un lobo, no es un falso, es alguien que genuinamente hizo algo, pero a lo mejor no buscó dirección de Dios. A lo mejor se alejó de la Biblia, pero en su mente decía: yo sé que es para Dios que lo voy a hacer.
y voy a hacer este edificio para Dios y voy a ir a tal misión, y Dios no lo mandó. Ahí está la madera, el heno y la hojarasca. Él se va a salvar porque está haciendo algo pensando que es para Dios, pero no es para Dios. Señor, por ti doy mi cabeza. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro no se perdió porque lo hizo queriendo agradar a Dios, pero Dios desaprobó la obra, pero lo salvó a él. Pero va a agregar algo acerca de un cristiano que destruye el templo de Dios por el pecado. Dios lo va a destruir a él. Y está hablando de creyentes. Fíjense lo que dice el verso 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Todo lo que hizo el Señor no lo va a recibir, aunque lo salva. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Dicen, ¿cómo dicen en México? Como de panzazo o de pilón. Dicen de pilón así, ¿verdad? En mi país se dice de chepa, ¿verdad? Peter, ¿cómo se dice allá? A chepa llegaste. Y fíjense lo que dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y fíjense lo que agrega: si alguno destruyere el templo de Dios. Ahora, pregunto, ¿puede un no cristiano ser templo del Espíritu Santo? Pues le está hablando a cristianos. Si alguno destruye el templo, entiéndase, lo profana, lo prostituye o lo deshonra, dice, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, cristianos, santo es. Está fuerte eso. ¿Qué está diciendo el texto? Hay un cristiano, ¿verdad?, que dice, yo amo a mi Señor. Hay gente que tiene un fuego para Dios, una buena intención, pero como nuestro pastor Chuy nos ha enseñado, las buenas intenciones no agradan a Dios. Es la obediencia a lo que Él nos ordena, ¿sí o no? Pastor, de buena intención me gustaría, recuerdo una persona me dijo, me gustaría un día subir y cantarle a la iglesia. Yo, muy linda tu intención, pero perdón, no se puede, porque aquí no, eso no es una plataforma para hacer conciertos o nada de eso. Gracias por tu amabilidad, pero no se puede. Entonces ahí vemos al cristiano que quiere hacer para Dios, y yo hago para Dios, y yo hago para Dios. Y el 80% de lo que hace, Dios no se lo ha pedido. Pastor, yo tenía en mi casa un mueble, lo vendí, se lo regalé, ¿verdad? Y esto, no tengo ni televisión, se lo regalé, y Dios no lo mandó. Pero parece que este cristiano hasta nos confronta, dice, wow, qué cristianote. Pero Dios no lo mandó a hacer eso. Como Pedro, Señor, yo voy. Dice, Pedro, tranquilo, yo te voy a decir lo que vas a hacer. Yo le decía al hermano Edwin que está ahí, el hermano Edwin tiene un fuego para servir que echarle agua a veces. Se le encanta, tiene un don de servicio, es muy lindo. Y yo le decía, Edwin, cuando Dios te dice siéntate y te sientas, le estás sirviendo. ¿Sí entienden eso? Y cuando Dios te dice levántate y lo haces, le estás sirviendo fielmente. Es decir, si Dios te dice siéntate y no me sirvas, un día te va a decir entra buen siervo fiel. Y tú dices, pastor, no hice nada. Sí, obedeciste a Dios. Y por eso vemos este cristiano que fielmente quería agradar a Dios, pero no se apegó a la Biblia, no se dejó llevar por el Espíritu, sino de sus emociones. Pero existe otro cristiano que vive desconectado, viendo pornografía, a todo lo permite y dice, no, Dios es amor y Dios es gracia. Mal testimonio, no es buen empleado, roba, miente. A ese es que la palabra dice, te voy a destruir. Peligroso, mis hermanos. Esos cristianos que son así, los dos pueden confundir la gente. Por eso es importante, tengas buena intención Pedro o mala intención Judas, los dos son un problema. Los dos, ¿sí o no? Y el mundo nos ve como que no somos de Dios. Porque aunque tú digas yo amo a mi Dios, pero no vives un testimonio de luz, para el mundo tú no eres cristiano. Aunque Dios te salve así como por fuego. ¿Cuál es el distintivo de la iglesia verdadera del Señor? La iglesia que es bíblica y cristocéntrica en todo lo que hace. Los servidores que sirven por gratitud y no para bendición. Y los creyentes en sentido personal e individual que perseveran en el carácter de Cristo. Esa es la iglesia verdadera. Está sencillo. El cristiano que perdona a su enemigo, el cristiano que sirve al Señor en todo, el cristiano que teme a la palabra, el cristiano que ora, el cristiano que adora con su vida, no solamente en la canción. Así es como sabemos, cuando tú llegas a una iglesia, porque le digo algo, de esta iglesia van a venir gente y se van a ir, así son las iglesias. Algunos no, se van a quedar
un buen tiempo, para siempre, quién sabe. Aquí ha venido gente, se va por alguna razón, otros se mudan de país, etcétera. Y queremos que al salir de aquí y van a buscar una iglesia, porque algunos me dicen, pastor, ya nos mudamos y estamos buscando iglesia. Queremos aprender a que lo primero que se debe ver en una iglesia no es qué tan grande es, qué tan bonita, dónde me queda, es en cuánto se respeta la palabra de Dios. ¿Qué tanto de la Biblia hay en esta iglesia? Tanto en los servidores, en la vida del pastor, como en lo que se predica, mis hermanos. Ese es el distintivo real. Lo demás, pues es humo, maracas y panderos. Que no es pecado, pero no es lo que buscamos en una iglesia. Si alguien quiere poner humo, que lo ponga, pero que no se aleje de la palabra. Como un pastor decía, yo quiero subir un camello en la plataforma. Y está bien, pero en tu camellito predica el evangelio. O sea, ¿sí lo entendieron? Póngase de pie. Mis hermanos, le digo algo que a mí me queda muy claro y me da mucha paz como pastor. Yo he comprendido que las ovejas son del Señor. Y siempre nos va a doler si una oveja se va de esta iglesia. Siempre nos va a doler porque lo que hacemos, lo hacemos de entrega del corazón hacia ellos. O sea, lo digo por mi esposa, lo digo por mí, los servidores también igualmente. O sea, lo que hacemos es, y llegamos a amar a la gente que llega aquí. No importa cómo sea. Y cuando alguien dice me voy por algo malo o algo bueno, quién sabe, pues sí se desprende algo de nosotros, duele. Pero ¿qué es lo que me da paz? Que al final del día las ovejas son del Señor. Yo no fui llamado para acumular ovejas, sino para pastorear a las que están frente a mí. Eso es todo. Y cuando predico aprovecho el tiempo, porque si un día te tocó venir aquí y te toca luego irte a otro lugar, pues que se vayan con un fundamento para que busquen una iglesia que los alimente. Y no lo tomamos personal, tampoco somos los pastores que si te vas te mandamos con la maldición, no. Al contrario, te decimos, mira, las puertas estarán siempre abiertas para si quieres volver. Te mandamos con la bendición. Nada más cuídate de lo que estás buscando. Busca de Dios y su palabra. Apégate a Él. A mí no me apantallan las iglesias por lo lindo. Yo desde que llego a una iglesia, lo primero que miro son los servidores, y luego la alabanza, y luego la predicación. Los servidores en su orden, ¿verdad? Que están sirviendo de manera bíblica. La alabanza se está cantando a Dios, ¿verdad? No esos cantos que parecen que es para estimular la carne. Y luego la palabra. Con esos tres, pues es muy fácil encontrar una iglesia o identificarla, mejor dicho. Entonces, queremos que la palabra siempre produzca fruto. Y de nada sirve, o sea, nadie quiere sembrar piedras. Cerca de mi pueblo hay un lugar que en broma dicen, vamos a sembrar hielo, decía un amigo mío. Y eso era una broma de escuela. Decía, vamos a sembrar hielo. Bueno, usted sabe lo que sucede, ¿verdad? Pues es lo mismo que ir a una iglesia donde no hay palabra. O aún en la iglesia que sí hay palabra, no recibirla en fe. Es como sembrar en hielo, se va a desvanecer la palabra. Así que espero que Dios nos haya hablado en esta mañana y que tomemos en serio todo esto. Padre, en el nombre de Cristo te pedimos que sea tu espíritu, mi Dios, colocando todo. Si algo se me quedó fuera, Señor, o dije por error, Padre, pues perdóname y trae, Señor, esa claridad en cada uno de nosotros. Pero yo sé que tú has hablado a tu iglesia, Padre, yo sé que ha sido de bendición todo esto, pero ahora queda en nosotros tener cuidado, cada día meternos en la palabra para no ser engañados. Si yo no conozco la palabra, ¿cómo podría discernir los ataques del enemigo, de los falsos? O de algún lugar donde visito, no podría discernir si es de Dios o no. Ayúdanos, Señor, a tener discernimiento para no ser engañados. A hacer preguntas si es posible. A examinar todo lo que escuchamos con un corazón humilde, pero examinarlo, Padre, no agarrar todo. Bendice mis hermanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo y esto que hemos compartido, Señor.
Te pido que podamos tener el resto del domingo, Señor, meditando en todo esto, para seguir creciendo como iglesia, Padre. Ayúdanos, Señor, en ti confiamos, en ti reposamos, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan bonito resto del domingo.